Vamos entonces a iniciar esta segunda versión de lo que vimos ayer para otro grupo, sobre bioseguridad en el ambiente escolar, normas, medidas, protocolos en la escuela, mecanismos de contagio, equipos y procedimientos de protección, limpieza y ventilación. Yo me parece que, como decíamos ayer, lo principal es tener noción de cómo se produce el contagio para poder actuar y contenerlo, digamos, y evitarlo. Me parece que hay mucha confusión en lo que se difunde en los medios y me parece que hay que dar precisión para que cada uno, porque si la idea es que todo contagia, es que nada se puede hacer. Entonces nosotros estamos ante una enfermedad que entra por vía inhalatoria, como entra otras, las respiratorias que tenemos todos los años, como es la tuberculosis. Es decir, tenemos una vía de entrada que es la boca, la nariz o los ojos. Obviamente entra por la respiración, y cuando estoy próximo a otra persona que emite unas gotitas que son las que me van a entrar a la boca, a la nariz o a los ojos, o que yo toque donde están depositadas y con las manos vaya a mi boca, nariz y ojo. No es que cortes en las manos hace que entre, sino que yo me lo llevo a la boca, nariz, ojos, y el contagio no es en la piel, sino es cuando entra a mi boca, nariz, ojos. Y lo primero es tener claro que son unas gotitas que lo mejor es visualizarlas. Cuando uno mira, habla en el celular, va a ver que quedan, al cabo de un tiempo de usarlo, gotitas muy pequeñas en la pantalla del celular. Esas gotitas son las que están en el aire y a una distancia determinada pueden ser respiradas por otra persona. Se ha discutido mucho y ustedes van a ver la discusión en televisión, si es suspensión, si es aerosol. ¿Qué quiere decir esto? Si es una suspensión, las partículas, las gotitas son más grandes y decaen más rápidamente. Si es un aerosol, ¿qué es un aerosol? Un aerosol es cuando ustedes tiran desodorante de ambiente, un perfume de ambiente, a una distancia sienten el olor. Esas pequeñas gotitas quedan en el aire un tiempo y después caen también. Obviamente, si es un aerosol, se extiende a más distancia. No hay otro efecto práctico que le interese a ustedes. Obviamente, en un laboratorio sería distinto, habría que evitar procedimientos que produzcan aerosoles. Pero eso no es el caso de ustedes. El caso de ustedes es el contagio con la cercanía a otras personas en una distancia determinada. Así que lo importante es tener claro que estamos hablando de esas gotitas que ustedes pueden visualizar mirando la pantalla del celular, hablando frente a un espejo o hablando frente a un vidrio. Ustedes van a ver que si estornudan salen más gotitas, si tosen salen más gotitas, si hablan más fuerte, más rápido y a los gritos salen más gotitas, y hay algunas letras que hacen producir más gotitas de salida. Por ejemplo, la P de país, la T de tilo, puede hacer que salgan más gotitas. Esas son las gotitas que contagian. Si ustedes piensan en lo que yo les estoy diciendo y si lo visualizan en un celular, les diría que es como si la vieran. Ustedes saben que no tienen que entrar en el área de esos aerosoles. Obviamente también en la posibilidad, como dije, las superficies contaminadas por esas gotitas que al final caen. Si yo las toco, justo toco gotitas que tienen virus y me llevo por alguna razón a la boca. Hay entonces la necesidad de un distanciamiento sanitario. Si yo estoy a 2 metros de una persona, yo siempre voy a hablar en términos de posibilidad y probabilidad. En el mundo todo es posible, pero no todo es igualmente probable. Si yo estoy a 2 metros de una persona y no estoy próximo y hablando largo tiempo, hay muy poca probabilidad de que me contagie. Entonces, primero es el distanciamiento sanitario del que se habla permanentemente. Lo que se llama distancia social y equipos de protección personal, ahí dice EPP, como puede ser un barbijo, como puede ser una placa de cubrecara, bueno, eso lo vamos a ver después, pero es muy importante, porque ustedes se dan cuenta que si 2 personas tienen barbijo y tienen una placa cubrecara, esas gotitas no es que son como un mosquito que va buscándolos. Esas gotitas están en el aire, pero la posibilidad de llegar
a la cara, si yo tengo la placa y el barbijo, son prácticamente nulas. Es más, la careta esa, la cubrefaz, esa tiene una gran ventaja, que si yo me quiero tocar la cara, choco con esa careta o con esa placa y no voy a poder hacerlo. Tengo que hacer un movimiento consciente para que eso pase. Así que esto es lo más importante para comprender cómo me voy a salvar yo del contagio. Es importante que fijen ese punto. En televisión se introducen multitud de complicaciones a este caso. Ustedes van a ver que cuando se hablaba de suspensión dijeron, no, pero son aerosoles. No cambia para ustedes. Ustedes saben que a 2 metros la probabilidad de que esa gotita con virus llegue son bajas. Nosotros tenemos que ver que no es que todos los que están alrededor del mundo, alrededor nuestro tienen. No todos tienen la posibilidad de contagiar porque no están contagiados. Y si yo tomo estas precauciones, las probabilidades son muy, muy bajas. Muy, muy bajas. Pero tienen que comprender que son esas gotitas. Y la quieren visualizar, lo del teléfono, lo de un aerosol, perfume. Ustedes fíjense en cuánta distancia pueden sentir el olor. Y desde ya un aerosol tiene mucha más presión que lo que puede salir de la boca humana. No sale con esa presión, con esa fuerza para extenderse en más espacio. Entonces, este es el virus, SARS-CoV-2. La enfermedad es COVID-19. No es un gas tóxico, no es un vapor. ¿Qué quiero decir con un gas tóxico? Si ustedes abren la cocina de gas, va a salir el gas que, ese sí, llena todo el ambiente, se extiende y contagia, enferma, intoxica en ese caso. Esto no es un gas. Lo digo porque hay gente que no tiene tanto miedo que dice, bueno, pasó alguien por enfrente. Bueno, no llega hasta ahí. Si yo estoy en la terraza de mi casa o estoy en un balcón, en el primer piso, si pasa gente por abajo, no puede, es muy poco probable que una gotita y con virus llegue en cantidad suficiente para contagiarme. Tampoco es un vapor. ¿Qué es un vapor? Si ustedes ponen, supónganse, agua y sal en la olla y la hierven, lo que sale es vapor de agua. Ni siquiera sale sal, sale vapor de agua. Pero eso no es el caso, no estamos en ese caso. Estamos en el caso de lo que sale de la boca de una persona, que para nosotros tenemos que partir de que todos están potencialmente contagiados, aunque no es así, no están todos contagiados. Si todos usáramos barbijo y cubrecara, el contagio caería inmediatamente. Pero es esto lo que ustedes tienen que tener claro. Los aerosoles y suspensiones, las gotitas que salen de la boca al hablar, al estornudar y al toser. Este es el punto que hay que tener en cuenta. Bueno, esto es lo que decíamos recién, los vapores son un proceso de evaporación en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces ustedes van a ver que un líquido, no lo van a ver si no hierve, pero un líquido va secándose porque van saliendo gotitas al aire. No es este el caso, tampoco el gas. Es un aerosol. Dispersiones de partículas de virus en un medio líquido que se flotan, en el peor de los casos, en un medio gaseoso, en nuestro caso el aire. ¿Cuál es la dosis infectante? Es una pregunta que solamente surge. Bueno, es muy difícil saber cuántos son los microorganismos, en este caso virus, necesarios para causar la enfermedad. Va a depender de cada microorganismo. Nosotros no sabemos hoy qué número de microorganismos. Tampoco vamos a saberlo, aunque lo supiéramos, no sabemos qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Así que nosotros tenemos que actuar con la precaución como si estuviera. Y después hay que tener en cuenta que hay personas que son más susceptibles, personas mayores de edad que tienen menos posibilidad de generar anticuerpos. Es decir, hay distintos factores de riesgo que hacen que una persona sea más susceptible que otra. Es decir, que el contagio va a depender de la agresividad del microorganismo, de la dosis que se necesite para causar enfermedad, pero también del receptor. De todas maneras, ¿cómo vamos a proceder nosotros? Como si nosotros fuéramos susceptibles y como si todas las personas fueran contagiantes. Si nosotros procedemos así y usamos los mecanismos de separación, las posibilidades son mínimas. Yo insisto, yo digo, posibilidad y probabilidad. No voy a hablar en términos, y ayer lo dije y lo insisto hoy,
Si ustedes ven el programa de Mauro Vélez en televisión, él habla siempre por sí o por no. Él dice, los chicos no contagian. Bueno, eso no es cierto. Los chicos se contagian y no contagian. Sí es cierto que la proporción de chicos que se contagian, y más aún que sean una enfermedad grave, es muy baja. Es decir, si yo en otras franjas etarias estoy hablando de un 20%, en los chicos puedo hablar de menos del 5%. No es que no se contagien, por lo tanto yo voy a tener el mismo cuidado que tengo con los demás, porque es un tema de posibilidad y probabilidad. ¿Posible? Y es posible. Yo les diría, la mayor parte de las personas no se están contagiando por algo raro y difícil, se están contagiando por relajamiento de las normas de protección. Esto es lo que está ocurriendo. Entonces no es que tenemos ahora un mecanismo raro, tenemos siempre el mismo mecanismo. Por supuesto, hay gran preocupación por estas cepas que están apareciendo, como la británica o las que aparecen en Brasil, que parecen tener mayor agresividad, mayor capacidad de contagio. Contagian a más personas por distintas cuestiones que no viene al caso tocar ahora. Nosotros tenemos que cuidarnos particularmente porque estamos flanqueados, tanto por lo que ocurre en Paraguay, por lo que está ocurriendo en Brasil y lo que incluso está ocurriendo en Chile a pesar del nivel de vacunación. Por lo tanto, no se debe bajar la guardia. La probabilidad es baja si yo me protejo. No hay cero contagio, cero probabilidad. Hay baja probabilidad. Estoy en mejores condiciones, afortunadamente, con los chicos, porque aparentemente este virus ataca menos a los niños. Diferente de lo que fue la gripe española en 1918 y 1919, donde el tema era que particularmente atacaba a los chicos. Entonces, era distinta la situación de lo que tenemos hoy. No obstante, nosotros no ponemos decir no contagian, como dice en televisión. No, se contagian bajo, contagian por lo tanto menos, pero contagian y las normas las tengo que mantener. Por lo menos en el concepto del Ministerio de Salud de la Nación, de Educación de la Nación. Yo he visto que ayer o anteayer hablaban en Capital de sacar, me refiero a Ciudad de Buenos Aires, de sacar barbijo. Bueno, no sé en base a qué fundamento, me parece que es muy arriesgado en la situación actual. Yo no lo haría. Es más, en mi vida personal no lo hago. Considero que mis nietos que están yendo a la escuela pueden ser un factor de la ruptura de burbuja que teníamos nosotros, por lo tanto, a mi edad tengo que considerar que existe la posibilidad. O sea, me parece muy audaz hacer eso ahora en una situación muy difícil, que hay opiniones que dicen que estamos entrando en segunda ola, pero que tenemos, lo que sí es cierto, una situación complicada en Uruguay, en Brasil particularmente, que se ha reflejado en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en Chile. Por lo tanto, yo creo que hay que tener precauciones importantes en lo que estamos diciendo. Entonces, como decíamos, la probabilidad de infección va a depender de la concentración ambiental y del tiempo que me exponga. Si yo estoy hablando con una persona a una distancia y en un tiempo no enorme, voy a tener baja probabilidad. Si yo estoy en un lugar como una cancha de fútbol o en un festival de rock, todos juntos gritando, saltando y obviamente estoy en una nube de gotitas, y la probabilidad va a ser mayor porque tengo un alto tiempo de exposición y una concentración ambiental importante, aunque esté al aire libre, aunque esté en una cancha al aire libre, porque hay muchas personas muy próximas emitiendo, hablando y gritando y saltando y por lo tanto emitiendo gotitas, que al fin es una nube sobre toda esa población. Yo creo que hay que tener lo que hemos llamado nosotros la regla de los 2 mayores y los 2 menores. Mayor distancia, es decir, era de 1,5 a 2 metros. Menor tiempo de contacto próximo. Mayor ventilación, menor intensidad de contacto.
Me parece que se metió por ahí. Yo no puedo, Horacio, yo no puedo silenciar. Tengo que hacerlo yo. Sí, o por favor que todos silencien sus micrófonos. A ver. Sí, pero a ver si... A ver, no puedo. A ver. No, sino directamente que por favor silencien no sus sé cómo micrófonos. hacerlo. Ya está. Falta solamente una persona y ya están todos silenciados. Bueno, entonces decíamos, mayor distancia, menor tiempo, mayor ventilación, menor intensidad. Cuando decimos ventilación, no hay que interpretar que estar al aire libre es como si el aire matara al virus. No es así. Es que diluye el virus que pudiera existir alrededor de las personas. Si hay viento, tanto más. Entonces, si ustedes están en un lugar ventilado, la posibilidad de que se concentre el microorganismo es menor. Hagan lo mismo que les dije del aerosol con perfume. Si ese mismo aerosol que tiran en una habitación y que sienten un tiempo alrededor, en una distancia, si lo hacen en la calle, difícilmente sientan el olor. ¿Por qué se dispersa? Porque se dispersa. Es lo mismo que si ustedes tienen un frasco con agua y sal, agua salada. Si agregan agua, van a sentir salado, pero si agregan cada vez más, al último ni siquiera perciben el sabor de la sal, porque se ha diluido en la cantidad de agua que le agregué. Acá es lo mismo, como es unas gotitas que están flotando en el aire, si estoy expuesto al aire que encima se mueve y se va, esas gotitas se esparcen. Ustedes me dirán, y bueno, pero puede llegar a la vereda enfrente al piso de arriba. Siempre es muy difícil que una partícula con virus se extienda todo ese tiempo, llegue a la persona y la contagie una sola gotita. Es muy poco, vuelvo a decir, muy poco probable. Es decir, en general nos estamos contagiando por usar mal el barbijo, por no usar el barbijo y por hacer todas las aproximaciones a las que estamos acostumbrados como buenos latinos. Yo he visto dos personas que venían con barbijo frente a mi casa, lo estaba mirando por la ventana. Cuando se encontraron, se ve que hacía mucho tiempo que no se veían, lo cual era más grave porque ni siquiera era un personal vinculado. Se sacaron los barbijos, conversaron como 20 minutos y se abrazaron y se besaron. Y después se pusieron los barbijos. Bueno, esa es una actitud riesgosa. Eso es una actitud riesgosa. Nosotros tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Es cierto que nuestra costumbre es muy afectiva, pero ahora tenemos que eliminar eso. Nosotros mantenemos mayor distancia para no entrar en el área donde puede haber gotitas, menor tiempo, porque cuanto menos tiempo, menos posibilidad que respire alguna cantidad que me pueda contagiar, mayor ventilación para dispersar las que hubiera, menor intensidad de contacto, como decíamos. Si ustedes están viendo un concierto de música clásica a 2 metros de distancia uno del otro, nadie se mueve ni grita porque si hay un ruido alguien lo mira mal, es una cosa. Si estoy en una cancha, en un festival de rock, todos saltando y gritando y juntos, próximos, entonces ahí hay una nube de gotitas y hay mayor posibilidad de contagio. Menor tiempo, menor intensidad. Supóngase, jugar al tenis tiene baja intensidad. Si yo al terminar el tenis me voy a mi casa, pero si me voy al bar del club y me quedo 2 horas conversando con 5 más, eso es distinto, no es el tenis, es esa reunión. Así que si en cambio estoy jugando al rugby, ahí tienen en La Plata varios equipos de rugby, ustedes vieron el scrum de rugby donde se juntan todos, bueno, ahí hay mucha intensidad, están amontonados, respirando, tosiendo, haciendo fuerza. Así que ese es un acto de mucha intensidad. Para eso, menor intensidad. Entonces, mayor distancia, menor tiempo, mayor ventilación, menor intensidad. Y el uso de los equipos de protección. Esto es la clave. Con esto solo se podría bajar el contagio, pero hay una gran confusión en la población. Diría que muchas veces los que pretenden aclarar oscurecen, sobre todo lo que se escucha en televisión, y después hay una cierta idea de que no pasa nada o que no se aguanta más. Si procedemos así, vamos a tener esto bastante tiempo. Si procedemos en la manera de acostumbrarnos a cierta protección, no va a haber tantos problemas. Insisto, nos estamos contagiando por relajamiento básico de las normas,
no porque haya un contagio raro que no previmos. Entonces vamos a ver primero cuáles son los criterios de los casos sospechosos que figuran en el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. Esto es importante porque si ustedes están en estos casos no tienen que ir a trabajar, tienen que avisar y quedarse en su casa, porque si no van a ir a llevar peligro a otro lugar. Entonces es bueno que lo sepan. Y también es bueno que lo sepan por si alguna persona del colegio o un chico del colegio tiene síntomas, entonces uno dice, bueno, hay que informar a la autoridad correspondiente y tomar las precauciones del caso. El primer criterio de un caso sospechoso de COVID-19 es tener 2 o más síntomas de los que sigue. Fiebre de 37,5 o más, por eso en todos lados le toman en la entrada la temperatura con el láser, tos, dolor de garganta, odinofagia se llama, pero no interesa, lo que importa es que sepan que es dolor de garganta, dificultad al respirar, como si estuvieran agitados, como el que no está acostumbrado a correr y al cabo de un poco de tiempo le falta el aire, dolor de cabeza muy intenso, dolor de músculos intenso, esto dependerá del caso, hay casos con menores síntomas, siempre hay que prestar atención, diarrea y vómitos, y pérdida repentina del gusto o del olfato en ausencia de cualquier otra causa. Y sin otra enfermedad que explique el cuadro. 2 o más síntomas de esto. La pérdida del gusto o del olfato es bastante característica. Los que la sufrieron dicen que es muy notorio, en algunos casos dura bastante tiempo, aún después de curados. También es cierto que personas mayores pueden tener pérdida, sobre todo del olfato, porque se va achicando el área olfativa. Por eso dice siempre que haya ausencia de cualquier otra causa. El que tiene esto de hace rato ya sabe que eso no es del COVID, es que tiene eso. Además es muy notorio porque mucho de lo que nosotros llamamos gusto es en realidad olfato de una comida. Así que es muy rápido que entremos a tener dificultad en sentir hasta qué es un café o qué, ¿no? Así que este es el punto del caso sospechoso. Importante, si uno tiene algo de esto, tiene que informar y no tiene que ir a trabajar. O si un chico tiene este fenómeno, hay que proceder en consecuencia. El caso número 2. Dijimos en el anterior que era 2 o más. Este es, si alguien es trabajador de la salud, reside o trabaja en instituciones cerradas o de información o de internación prolongada, por ejemplo, un geriátrico. Es personal esencial, puede ser un personal esencial que está en contacto con muchas personas en el día. Supóngase un policía o alguien que está en una oficina con contacto permanente todo el día. Es un personal esencial, bueno, es un caso a considerar. Si reside en barrios populares o pueblos originarios, pero aquí no es un problema de discriminación, aquí es un problema del hacinamiento. Esto es importante aclararlo. Ha sido habitual en este año y pico que hayamos visto que se nos compara con Suecia, por ejemplo. Dice, no, porque Suecia hace tal cosa. Más allá de que también era Uruguay, y Uruguay ahora está hasta en dificultades con el sistema de salud, hay comparaciones que no son posibles de hacer. ¿Por qué? Porque yo miro Suecia, tengo en Estocolmo 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Si yo estoy ahora en Lanús tiene 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien. Si voy a Capital Federal, tengo 14.000 o 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, 3 veces Estocolmo. Y si voy a los barrios populares, yo tengo probablemente en el 31 y 31 bis del Retiro de Capital, del orden de los 85.000 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 19 veces más que Estocolmo. Entonces yo no puedo comparar Estocolmo con eso. Es una comparación absurda. No tiene sentido, porque ahí hay mucho hacinamiento, porque no es que haya 85.000 habitantes en esa villa, es la relación entre la superficie y los habitantes. Es decir, yo tengo una cantidad de habitantes muy apretujados en pocas habitaciones. Entonces eso es lo que me hace pensar en barrios populares o pueblos originarios sin elementos sanitarios. Entonces no puedo comparar. Por ejemplo, la Villa Itatí entre Quilmes y Avellaneda
tiene 37.000 habitantes por kilómetro cuadrado por lo bajo. Por lo bajo. Es la segunda villa de emergencia de América Latina, la primera es La Rosiña en Brasil, aunque ahora dice que apareció otra más grande. Entonces, por eso dice barrios populares o pueblo originario, refiriéndose a zonas de hacinamiento, no a caracterización ni racial ni económica. ¿Sí? Puedo decir, son sectores pobres, entonces no tienen las condiciones necesarias. Entonces yo tengo que decir, si yo tengo un caso sospechoso aquí, con un solo síntoma, yo lo tengo en cuenta. Por lo tanto, depende de con qué población estoy considerando. La otra es, si es un contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 dentro de los 14 días posteriores a ese contacto. Si está presente, en este caso, uno solo o más de esos síntomas, que dijimos antes, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del gusto del olfato, etc., ese caso es sospechoso. Siempre con el sentido de que si tengo que ir a trabajar y estoy en este ítem, me considero que puedo contagiar y aviso, o si encuentro una persona en estas condiciones. Y el criterio número 3 es muy importante para este caso, para nosotros, que es lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID-19 en pediatría. Y esto abarca niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días. Si tengo alguno de estos casos, es alerta. De esto ustedes muy pocas cosas, pero sin embargo importantes, pueden detectar, porque la mayor parte es médico y de laboratorio, si hay un problema. Pero pueden tener un chico con una erupción cutánea, o pueden tener conjuntivitis en los dos ojos, bilateral, pero no con pus, sino como inflamación. Cuidado que puede ser, los chicos están usando mucho el teléfono y la computadora, y hay un fenómeno de ojo seco. No quiere decir que todos los casos sean, pero es una alerta que ustedes pueden advertir y ahí tienen que mirar. Hipotensión o shock ustedes no lo van a ver, trastornos cardíacos no lo van a ver, trastorno en la coagulación tampoco, pero sí pueden ver síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómitos o dolor abdominal. O sea que con esas dos situaciones ustedes tienen que estar en alerta con la población de chicos de 0 a 18, que es el rango en que se considera esto. Esto en Brasil ha sido un factor importante, ha habido bastantes chicos contagiados, y eso demuestra que no se puede decir no contagian. Contagian, pero poco. Y si yo tengo que tener las precauciones del caso. Todo esto, estos 3 casos son los que ustedes tienen que considerar. Nosotros sugerimos analizar en cada lugar, colectivamente, bajo la supervisión de la dirección, cada procedimiento, sus riesgos posibles y los métodos de contención adecuados. No cada uno por su lado. Lo que cada uno piensa lo comunica al conjunto, lo discute y se aplica o no, se cambia o no un método. Eso es lo que es hacer un análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una palabra complicada, pero es muy sencillo lo que queremos decir con esto. Nosotros en la bioseguridad hacemos prevención, básicamente prevención. Y el análisis de riesgo es este. En la vida puede existir cosas que no queremos que ocurran. Lo llamaremos evento no deseado. Ese evento no deseado puede ser un incendio, puede ser un choque, pero en nuestro caso es el contagio. El análisis de riesgo en realidad es de origen militar. Es lo que se llama hipótesis de conflicto. Yo pienso que puede haber una guerra con este país y me preparo para que no ocurra. Bueno, en este caso es el contagio, es nuestro combate contra el virus. Yo no quiero que haya contagios. Entonces yo tengo que evitar que el contagio ocurra. De probabilidad se haga un hecho. Y yo tengo que tener procedimientos y elementos antes ensayados, considerados, para cortar esta primera flechita. Yo tengo que evitar que ocurra el contagio. Evento no deseado, contagio, evento que ocurre, un contagiado. Yo tengo que tener acciones previas. Aquí entra la careta, lo que hablamos, la cara, el barbijo, la distancia, todo lo que hablamos antes. Pero puede ocurrir el evento. Y si ocurre, hay un contagiado, yo tengo que saber qué hacer. Tengo que saber a quién comunicar, tengo que saber qué hago con esa persona. En el caso del plan del Ministerio de Salud, debiera haber una sala donde uno pueda aislar a esa persona. Entonces hay que considerar quién lo atiende, quién está con él.
hasta que vengan a buscarlo. Tenemos que tener el teléfono de los padres, saber en cuánto tiempo pueden venir, en cuánto tiempo puede estar en emergencia, etc. Son todos los procedimientos y elementos necesarios si el evento ocurre. Yo tengo que evitar, tengo que ver la segunda flechita. Si ocurrió, ¿qué hago? Ahí viene todo lo que hay que hacer para paliar la situación. Aislar al chico, ponerlo en una sala, llamar al médico, pero después hay que desinfectar, por ejemplo, o considerar la situación. Hubo una burbuja alterada que tendré que separar por 14 días. Eso es una cuestión a decidir. ¿Y quién estuvo en contacto con la burbuja? Por eso es muy importante, como vamos a ver, qué decidamos construir en burbuja, porque a veces la burbuja es un engaño. Yo conozco una familia que tiene mellizos y están en burbuja distinta, absurdo, porque el chico está con el hermano, los dos chicos están juntos en la casa, por lo tanto es una burbuja falsa. Si contagia uno va a haber dos burbujas que van a caer, no una. Entonces yo tengo que buscar que la burbuja tenga en cuenta a los amigos, tenga en cuenta novios y novias, tenga en cuenta todos estos detalles que aparecen como sorpresivos, pero que son importantes. Entonces tengo que ver cómo reparo, lo que dice ahí, el último punto de procedimiento y elemento, cómo reparo el daño personal y material. Yo quiero decirles esto para que queden en cuenta. Yo escucho hablar en televisión, dicen, y tenemos protocolo, y alcohol gel. Bueno, el alcohol gel es un hecho, digamos, menor. Yo uso alcohol gel porque estoy por la calle y voy al banco y toco el teclado y no tengo una canilla. Pero yo me lavo las manos con agua limpia, buena, y me lavo las manos, el virus no queda. El virus es frágil, ¿no? Yo uso el alcohol gel cuando no puedo tocarme, estoy en otro lado, no puedo lavarme y uso alcohol gel. Pero no es que yo en mi casa me lavo las manos, me enjuago y después me pongo alcohol gel porque el alcohol gel tiene una acción especial. Entonces el protocolo, no, a mí cuando me dicen yo tengo protocolos y tengo alcohol gel, no me dicen nada. Yo tengo que saber qué protocolo tengo. Entonces el protocolo primero se ensaya. Uno lo hace como hace un ensayo de incendio. Yo estuve una vez dando clase en Mendoza y en medio de la clase sonó una alarma y la gente procedió como si hubiera terremoto. Nadie sabía si había o no. Yo, como no sabía qué hacer, me agarraron del brazo, me llevaron por un camino ya predeterminado, se pararon en un lugar hasta que se avisó por parlante, era un ensayo. Y volvimos a ver. Pero podía no haber sido un ensayo, podía haber sido un terremoto. Entonces, los protocolos se ensayan. Yo he visto cómo se degradan los protocolos y ustedes van a ver ahora ya, antes a uno lo bañaban en el alcohol cuando entraba, un señor con un vaporizador. Y ahora van a un lugar y se lo tira de compromiso, que lo humedece, que no alcanza ni a limpiarse la mano. Esto es formal. Cuando me dicen tengo protocolo y tengo alcohol gel, pero después, cuando están adentro, cada vez hay menos, y cuando sale el chorrito no se moja ni un dedo, eso no sirve para nada. Entonces, el protocolo se ensaya. Los protocolos se cumplen, porque si no empieza cada uno, bueno, a mí me molesta y me saco el barbijo y me lo pongo acá, fumo un cigarrillo con el barbijo así, hablo porque hasta acá y así, lo único que hace es cubrir la pera. No sirve para nada. Y si hago así, no cubro la nariz. El problema está siempre en estas pequeñas cosas. No nos estamos contagiando por cosas raras, nos estamos contagiando por esto. Sobre todo porque hay una... ¿Cómo le diría? Si uno ve televisión es enloquecedor. Yo me pongo a pensar en el que no tiene por qué saber nada de biología o de salud, y es enloquecedor lo que se dice. Porque en realidad hay una cosa negacionista y entonces parece que el problema es que hay normas y no el problema es que hay pandemia. Cuando uno piensa en pandemia, tiene que pensar que una pandemia es un hecho equivalente a una guerra mundial. Y no es que yo lo diga por exagerar. Fíjense la estadística de pandemia. La gripe española del 18 al 19, 1918 a 1919, tuvo el doble de muertos que la Primera Guerra Mundial. Si yo le digo Primera Guerra Mundial, usted me dice, terrible. Sí, pero hubo 22 millones de muertos y en la pandemia de gripe española del año siguiente hubo 50 millones de muertos. Quiere decir que es un tema a considerar seriamente. Es como si yo estoy en un bombardeo y viene un señor y me dice, pero yo tengo que hacer aerobismo. Pero estamos en un bombardeo. Entonces, ese es el tema. Hay toda una corriente que niega esto, niega la vacuna y busca la vuelta para negar que hay una pandemia. Es un hecho grave. Es un hecho grave. No sale uno igual, no está igual que, no va a salir igual que como entró. ¿Hay problemas? Sí que hay problemas.
¿Hay problema de que el chico necesita juntarse con otros chicos? Sí que hay problemas con eso. Pero tenemos que tener en cuenta la situación que estamos, si no va a haber muertos. Más en esta segunda ola que ya hay opiniones de que empezó a subir. Entonces, cuidado con el cumplimiento de los protocolos. Los protocolos se corrigen siempre, no hay ningún protocolo eterno, porque no son iguales todas las escuelas ni iguales todos los lugares. Entonces hay un lugar donde van a decir, y bueno, pero aquí no tenemos ventana, a mí me ha pasado. ¿Cómo ventilo? O me han dicho, bueno, pero tengo un solo baño. Un jardín que era de 126 chicos, terminó siendo para 25, porque no estaba en condiciones de atender 126 chicos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, cómo combinamos, cuánta presencialidad. Decir, bueno, va a ser igual que el año 19, del 2019, vamos a estar igual. No, es falso, porque ha pasado algo. Ha pasado, no neguemos que pasó. En todo caso, aprendamos, saquemos conclusiones, veamos cómo podemos protegernos, pero no neguemos la realidad. Entonces, los protocolos se corrigen siempre, nunca son eternos. Y cuarto, los protocolos corregidos se vuelven a ensayar. Y quinto, los protocolos corregidos se cumplen y se siguen corrigiendo. Es un círculo virtuoso. Primero se tienen los protocolos, se ensayan, después se cumplen, se corrigen seguramente porque alguna cosa que está mal van a encontrar o que no coincide con el lugar. Ayer me hicieron un planteo que nunca me habían hecho. ¿Qué hago con un piso que es de madera? Entonces tenemos que ver que ahí es un caso de pisos que son de madera. ¿Cómo trabajo en ese caso? Se vuelve a ensayar después de corregido, se cumplen y se vuelven a corregir y doy otra vez la vuelta. Si somos conscientes de que es una situación grave, vamos a considerar esto como una cosa necesaria porque es mejor no contagiarse. Cuanto menos contagios, menos internados y menos muertos. Por eso las cepas estas no se sabe si son más mortales o en realidad, como hay muchos contagios, hay más posibilidades, más cantidad de internados y más cantidad de muertos. Eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. El riesgo en nuestro caso, ¿cómo va a ser? Va a depender, como dijimos, de la proximidad. Yo voy a estar en una escuela donde hay una gran cantidad de chicos. ¿Cómo mantengo a estos chicos separados? Va a depender las dificultades de la edad, de lo que quieren hacer ellos. A veces es peor el caso del adolescente que el chico más chiquitito. El tiempo de exposición, ¿cómo hacemos ese tiempo de exposición? ¿Cómo mantenemos la distancia? Y sobre todo, ¿cómo convencemos del tema? ¿Cómo aclaramos el tema a los chicos? ¿Qué intensidad de contactos? No va a haber abrazos y besuqueos, va a haber distancia. ¿No es grave? Sí. ¿Es molesto? Sí. ¿No es como nosotros estamos acostumbrados? Cierto. Pero la pandemia es un hecho raro. Cuanto más pronto nos saquemos de encima este hecho raro y grave, mejor condición para nosotros. El tema del ambiente. Si el ambiente es chiquito y no tiene ventana, estoy en un lugar complicado. Si el ambiente es amplio o está abierto en un patio, estoy en muchas mejores condiciones. Yo creo que la escuela de ustedes, las escuelas de mucho tiempo, de años atrás, son escuelas altas, porque ahora se empezó a hacer un techo cada vez más bajito. Ustedes van a ver un departamento que se hace ahora, si se paran en punta de pie, llegan al techo. Y antes era alto, alto. Por lo tanto, más fácil de ventilar. Y estaban, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan esa ventanita que estaba encima de las puertas? No claraboya, no me acuerdo el nombre ahora. Eso, más ventanales muy altos. Ustedes tienen ventanas muy altas. Eso está hecho de la época de la tuberculosis, que es también una inhalatoria. De tal manera que se facilita la... Banderola. Banderola. No me salía. Banderola, eso es. La mayor parte de los chicos no saben de qué estoy hablando y yo ya me había olvidado el nombre. Banderola. Eso que estaba antes, que uno encuentra, esta es la época de la tuberculosis. Se hacían construcciones de escuelas para el problema de inhalatorio, respiratorio, el problema gripal, el problema tuberculoso, que es también una enfermedad de transmisión respiratoria.
Entonces, con ventanas altas, abrir una ventana alta, generalmente con más de una ventana, las ventanas de la puerta y todo eso hacen una corriente que diluye lo que pudiera haber en ese ambiente. Estábamos hablando ayer, si uno mira alguna de nuestras costumbres, uno, claro, ahora las asocia a una disciplina formal y hay resistencia a eso. Pero el ordenar los bancos a una determinada distancia tiene que ver con esto. El tener escuelas de ventanales muy grandes, muy aireados y con todas las circulaciones posibles, en general opuestas, para que circule aire así, facilitan la ventilación. Incluso más, el mecanismo aquel de formar a los chicos y hacerle tomar distancia es para que no se apelotonen como un malón. Y tenía que ver con eso. Y es más todavía, yo me he dado cuenta, hablando en un curso en otra municipalidad para jardines de infantes, las vacaciones de invierno no son porque uno tiene que descansar. Las vacaciones de invierno son para cortar el periodo pico de las respiratorias del invierno. Entonces, como yo en realidad hago un aislamiento festivo, nadie se da cuenta, todos se ponen contentos, se van de vacaciones, pero esas vacaciones de invierno son para parar el pico de las enfermedades respiratorias que uno tiene generalmente con picos en agosto, julio-agosto. Entonces yo hago una separación hacia julio, segunda mitad, y bajo la presión sobre el sistema de salud que existe todos los años cuando vienen bronquiolitis y toda clase de resfríos y gripes. Esa es la razón, más la vacunación para la gripe. Esa es la razón, no es festiva. No es festiva. Estas cosas terminan siendo a veces un esquema por las cuales está la teoría de que el docente vaguea porque descansa 3 meses más una vacación en el medio. Y tiene que ver con otras cosas, porque no es cierto que vaguee 3 meses, y no es cierto que sea una vacación en el medio. Tiene que ver con razones sanitarias cuyo origen se olvidó. Cuyo origen se olvidó. Nosotros tenemos una construcción de determinado tiempo que cubría el peligro de la tuberculosis, que era una enfermedad gravísima para los años 30 y pico, cuando no teníamos antibióticos para tratar. Y ahora, con aparición de cepas resistentes, es un problema grave que hay que considerar, porque tenemos población debilitada por condiciones de vida inadecuadas, por alimentación, etc. Yo conocí a algún estudiante que en la época de estudiante decía la tuberculosis se cura con milanesas, primero, para tener un tipo fuerte. Entonces, y no había antibióticos antes, ahora tengo antibióticos, pero hay bacterias que son resistentes por hiperuso de antibióticos en la población. Se ha seleccionado bacterias agresivas de enfermedades conocidas. Pero tenemos cierta construcción que tiene y cierta organización que tiene que ver con este tipo de enfermedad, que hoy tenemos que utilizar. Y tal vez tenemos que analizar más claramente en el futuro cómo vamos a trabajar, porque no es que sea más libre que los bancos estén desordenados. Hay que analizar por qué ciertas cosas de ordenamiento fueron necesarias en su momento desde el punto de vista sanitario. Bueno, la intensidad de contacto, si el ambiente es cerrado o abierto, eso hay que tener en cuenta. Hay escuelas que son muy ventiladas. Yo me di la primera vacuna en un colegio acá de Lanús, estatal, grande y muy ventilado, con muchas ventanas, muchos espacios amplios, muchos patios al aire libre, patios internos, pero muy abiertos, muy alto, por vieja construcción. Entonces es una situación sanitaria distinta de incluso a lo mejor una escuela privada que compró 2 casas, las unió y utilizó habitaciones con muy poca ventilación, porque no eran para esto, y es un colegio privado, sin embargo. Entonces estas cosas hay que analizarlas, por lo que dijimos antes, ambiente cerrado o abierto por la ventilación. ¿Y cómo ventilo? Y después el contacto con superficie y objetos. Situación difícil cuando los chicos son chiquitos y se cambian comidas y juguetes, y lápices y cosas que usan. A veces es más difícil el adolescente que busca, que de forma rebelde no acepta, pero yo creo que ahí hay que explicar. Yo creo que hay que explicar mucho, porque si uno consigue que el chico entienda qué es lo que pasa,
que le conviene porque va a ser mejor la forma de relación con los otros si cumple ciertas normas que son molestas. Yo no puedo evitar decirle que la bioseguridad es molesta, implica un trabajo adicional, pero si la aplicamos bien podemos salir de una situación que es sumamente complicada. No es como se dijo ahí en Brasil que era una gripeciña. Está demostrado que no era ninguna gripeciña porque está en un gran problema Brasil, muy ligado a la concepción que adoptó y muy peligrosa para el mundo, porque cuanto más contagios hay, más posibilidad de mutaciones. El virus es una máquina de hacer duplicados. Si ustedes van a un artesano y le dicen hágame una silla, se la va a hacer para usted. El traje se lo va a hacer para usted. Y entonces hay menos posibilidad de error. Si hacen en serie, y algunos salen bien, otros más o menos, otros malos, y hay un estudio de calidad que dice esto sirve, esto es segunda selección, esto se tira. Bueno, el virus es igual, produce gran cantidad. Como produce mucho, hay mucho error. Muchos de esos errores hacen inservible al virus, pero alguno, en un porcentaje bajo, pero existe, los hace mejor. Por ejemplo, que la espiga se una más rápido o que se una más fuerte. Entonces aumenta el contagio porque con menos cantidad puedo afectar al individuo. Por eso yo tengo que bajar los contagios, porque cuanto más contagio haya, más producción en serie y más proporción y probabilidad de un mutante peligroso. Hasta ahora parecen responder o ser sensibles a la vacuna. Tenemos la posibilidad de que no ocurra. Nosotros tenemos que parar el contagio por esto. No es ya está, no está. No se terminó, sigue estando y tenemos que a futuro tener en cuenta esto. Tengan en cuenta que la poliomielitis fue una epidemia que atacaba a chicos en años 54-55. Uno veía, yo era chico, 9 años, y yo veía a mis amigos con los que jugaba al fútbol en el potrero de entonces, y bueno, y uno se había muerto y el otro había quedado con una parálisis, el otro estaba en un pulmotor porque no podía respirar por parálisis de los músculos respiratorios, apareció Alpi en ese entonces, que hoy se ocupa de otra cosa. Bueno, no había vacuna, no sabíamos nada, pintábamos con cal los cordones y los árboles, los cordones de la vereda y los árboles, y usaba una bolsita de alcanfor en el cogote colgando que no servía para nada, porque no sabíamos la vía. Hoy sabemos la vía. Muy pronto supimos mucho del virus. No poco, mucho. Saber la vía es muy importante, porque si no hay medicamentos y no hay vacunas, yo puedo protegerme. En ese entonces, acá se habla mucho de la vacuna que fue muy rápidamente puesta a disposición del público, pero se olvidan primero que sabemos mucho de vacunas. Hace muchísimos años que se trabaja en vacunas. Y hoy hay biotecnología. Hoy se separa un virus, se lo parte en pedazos y se pone el pedacito del auto que va a producir, el pedacito del virus que va a producir el contagio. Lo mismo que si yo les digo, el que conoce de autos ve el auto entero, sabe qué marca es y de qué año. Yo le muestro la trompa sola y va a saber de qué marca es y de qué año con solo ver la trompa. Va a decir la marca tal, año tal. Bueno, nosotros lo que hacemos con una vacuna hoy es lo mismo que si en lugar de poner el auto entero ponemos una trompa de auto. El organismo ve la trompa del auto y ya sabe que puede ser coronavirus. Entonces produce anticuerpos. Contra la trompa, no sabe, se cree que es uno entero. Y entonces cuando entre uno verdadero lo va a aniquilar porque ya tiene los anticuerpos preparados para eso. Eso es la vacuna. Cuando yo me di la vacuna Sabinoral, no, la Sol, que es la primera que me di yo, que es la primera que apareció, no era pedazos de virus, era el virus muerto. Muerto no se dice, inactivado, porque no es lo mismo que una persona, pero era virus inactivado. Tenía 3 años de desarrollo, del 52 al 55 y se estaba aplicando. Yo me la apliqué en junio del 55. Me pueden decir, y hay estadística, que en marzo, del 8 de marzo al 27 de marzo de 1955, en Estados Unidos, un lote de 40.000 vacunas produjo 5 casos graves. Bien, 5 sobre 40.000. Nosotros veíamos a los vecinos enfermarse y morirse. Era mucho más probable tener un problema por no tener la vacuna que tenerlo por tener la vacuna. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque es algo que está haciendo que una parte de la población, incluso a veces personal de salud, no se quiera vacunar por desconfianza. Vieron que se paró una vacuna en Europa por 4 casos de trombosis,
que son los mismos que hay en la población si no hay vacuna. Ni siquiera se pudo demostrar la relación con vacuna, 4 sobre 100.000. Bajísima probabilidad de que le vaya a pasar algo con la vacuna. Sí hay mucha probabilidad de que se contagien y sea un caso grave si está dentro de los grupos de riesgo. Y a veces no son solo los grupos de riesgo. A veces no son solo los grupos de riesgo. Yo conozco gente que en terapia y hay, sin saber por qué, a lo mejor un muchacho de 26 años está en terapia y no se le encontró nada. Un médico en un hospital de la provincia de Buenos Aires que murió, tenía 36 años, deportista, aparentemente con todos los factores nulos en riesgo, y se murió. Entonces esto siempre hay que tenerlo en cuenta para entender la gravedad de la situación. Mucho cuidado con el contacto con superficies y objetos. ¿Cómo prevenir el contagio entonces? Mayor, le pongo el signo más distancia en la aproximación con el otro. No necesito estar pegoteado ni abrazándome. Segundo, menos tiempo de contacto, reducirlo a lo necesario. En el colegio no vamos a hacer reuniones que no son necesarias, hoy tenemos el Zoom. Da lo mismo, perdemos menos tiempo. Yo asistí a reuniones de organismos que ahora perdía, la reunión era 1/3 de lo que perdía en ir y volver. Hoy lo hago en un Zoom. No quiere decir que yo tenga que estar todos juntos siempre. Las reuniones que no necesitan hacerse, no se hacen. Y se pueden hacer por Zoom. Es más cómodo, perdemos menos tiempo. Entonces esas cosas hay que considerar. Disminuir el tiempo de contacto a lo indispensable, y en este caso voy a tener el contacto con el alumno en el grupo de la burbuja, cómo estoy, en el patio, si hay un momento en que se junten, etc. Menor intensidad del contacto de cercanía. Yo sé que a nosotros latinos, no sé, es muy difícil. A mí me gustaría jugar como antes con los chicos, con mis nietos, pero no puedo hacerlo de la misma manera. Y equipos de protección personal, EPP, que ahí dice. Todos los equipos que necesite. Y ventilación. El protocolo del Ministerio dice, de Educación, cada 90 minutos ventilar. Como mínimo ventilar. ¿Cómo ventilar? Este es un problema. Yo no puedo usar ventilador de techo. Porque si uso ventilador de techo o un ventilador que barre toda la habitación, lo único que voy a conseguir es que se mueva todo lo que se ha decantado en el piso, en los materiales, va a estar volando por el aire y entonces la distancia no sirve para nada. Si yo muevo ese aire y lo homogeneizo sin ventilarlo, y entonces la distancia no sirve porque da lo mismo que yo esté al lado o a 2 metros, porque el aire se está moviendo. Entonces ya la ventilación ahí, eso no es ventilar. Eso es mover el aire. Eso es hacerle llegar aire a ustedes para que crean que está más fresco, porque se evapora la transpiración y sienten sensación de frescura, no porque eso signifique que bajó la temperatura. Lo mismo pasa con el aire acondicionado. Los aires acondicionados que usamos no sacan el aire y calientan el nuevo. Cierran todo. Ustedes fíjense que siempre que van a usar para frío o calor el aire acondicionado, cierran. El aire acondicionado recicla lo de adentro, lo calienta y lo larga, o lo enfría y lo larga. Entonces ustedes están haciendo lo mismo que con el ventilador de techo, están moviendo el aire en condiciones cerradas. Así que ahí hay un problema que a considerar en un protocolo. ¿Cómo voy a hacer un día de mucho frío? ¿Cómo voy a hacer un día de mucho calor? ¿Cómo voy a ventilar? Si usted me dice, yo pongo un ventilador grande en una ventana y el aire tirado para afuera, entonces ahí estoy haciendo el efecto extractor, no ventilador. Estoy sacando aire y obviamente va a entrar de otro lado nuevo aire. Entonces eso sería un mecanismo. Ventanas opuestas abiertas, ideal, porque permanentemente se está moviendo. Pero ahí me lleva a un problema. ¿Podré dar clases todos los días? A lo mejor un día de mucho frío no se puede dar. Un día de mucho calor no se puede dar. Por ejemplo, un protocolo de una universidad en laboratorios de investigación en que nosotros hemos participado, en los laboratorios a lo mejor hay en una área, el responsable de seguridad y higiene dice, bueno, acá entran tantos investigadores, pongamos 4. Claro, pero resulta que después, cuando van a ver bien, resulta que es imposible mantener la distancia con 4. Entonces entran 2. ¿Cómo hacen? 2 turnos. Bueno, pero antes trabajaban 8 los 4, y bueno, ahora trabajarán la mitad 2 y la otra mitad 2. ¿Y qué hacer cuando hace calor? Y bueno, si no se aguanta, no se está. Pero si no, una posibilidad es
yo pongo el aire en funcionamiento, cierro todo, me voy, enfrío, paro, dejo un tiempito y vuelvo a entrar. Y me aguanto, voy haciendo ciclos donde el aire está más fresco por un tiempo. Por ejemplo, esa es una solución que encontraron en una universidad. Por eso digo, cada uno de ustedes tiene que mirar esto. Cuidado que la ventilación no sea falsa, en el sentido que estoy removiéndolo de adentro y no cambiando el aire. Ventilar es cambiar el aire, diluir, dispersar lo que está ahí adentro. Esto es importante, porque puede ser que una ventilación con un ventilador de techo o con un aire acondicionado sea factor de contagio en lugar de ser factor de protección por un error en lo que es ventilación. Y tienen que analizar ustedes en esa escuela los puntos de riesgo. La llegada y la entrada de los alumnos y padres es un problema. Esto hay que analizarlo. Yo ahí escuché que en Capital estaban discutiendo, que no era para tanto. Yo he visto escuelas de acá. Entran separados en la puerta, pero están todos amontonados en la esquina. Entonces eso es un problema que hay que hacer entender a padres e hijos cuál es la situación. Si todos los padres se van a juntar como antes se juntaban en la puerta del colegio, en la esquina, estamos igual. Porque hay un gran factor de contagio que no está en el colegio, está en el aumento de transporte y en el aumento de zonas de vinculación estrecha. Obviamente eso que yo he visto en los chicos, bueno, no será el caso nacional, pero que a los chicos más chiquitos la maestra le da un beso a cada uno, es muy cariñoso, pero ahora no va. Ahora no pueden hacer eso, y todos los padres amontonados como si fuera el día del juicio final. No sirve eso, no se puede hacer. Eso hay que organizarlo, llegada, entrada de alumnos y padres, eso hay que organizarlo claramente. Permanencia en las aulas, cuánto, qué cantidad, con qué alternancia, cuántas burbujas, eso lo saben solo ustedes. Solo hay que tener en cuenta lo que dije en la burbuja. Nosotros, en el caso de la fundación, en la organización de burbujas de los laboratorios de la fundación, se tuvo en cuenta la relación personal, porque si hay dos amigos que están en burbujas distintas, pero se juntan a la noche a tomar una cerveza, es inútil que hagamos dos burbujas distintas. Tenemos que ser sinceros en ese caso. Si hay novios y novias en burbujas separadas, no sirve eso. Tiene que ser algo donde la burbuja sea mantenible en el tiempo y en la vida de cada uno. Por eso la burbuja es toda una técnica para formarla. Eso determina qué cantidad de clases presenciales va a haber y qué cantidad de clases no presenciales en las cuales vamos a combinar la virtualidad con la presencialidad. Yo lo que estuve escuchando de Capital, de relajamiento de normas, porque total se ha demostrado que no hay grandes contagios, me parece sumamente arriesgado. Yo no me atrevería en este momento a eso, porque estamos en una situación difícil donde opinión que hay es que ya empezó a crecer el segundo brote. Salida de alumnos, zona de esparcimiento y comida. Yo no sé cómo será lo de ustedes, tienen que analizarlo porque allí, bueno, si hay un lugar de comida, tiene que tener todas las reglas de un lugar de comida público. Tiene que haber distancia, no se puede hacer lo que se hacía en otro momento. Salida de alumnos y personal. La sala de sospechosos, si alguien tiene COVID o se sospecha que lo tenga, hasta que lo atiendan. Baños adecuados. El protocolo del Ministerio de Educación dice 10 minutos en el baño. Ahora, ¿quién controla que en el baño no se amontonen y estén 10 minutos? Obviamente tiene que haber un personal que se dedique a eso y a mantener limpio el baño. Entonces hay que ver con qué personal cuento y con qué alternativa de personal, porque tengo que tener en cuenta quién puede hacer eso en distintos turnos para que nunca caiga el sistema. Servicio médico previamente establecido a quién se llama, comunicación con los padres, agua limpia, que en el Colegio Nacional existe seguramente, pero no es igual en todos los lugares, tener agua potable, materiales de antisepsia y desinfección. Antisepsia es lo que se usa para sacar microorganismos en las personas, desinfección en las cosas. Yo puedo usar hipoclorito en las cosas, lavandina, digamos, en las cosas, pero no en personas. Yo he escuchado decir en televisión que alguien limpiaba, por ejemplo, el celular con hipoclorito de sodio. Malo, va a estropear el celular, no se hace así. Eso no se puede usar. Nosotros, por ejemplo, en el estudio para universidades, uno tiene una técnica que puede limpiar el microscopio, por ejemplo, para dar un aparato,
con alcohol al 70%, pero si le pasa hipoclorito lo estropea para siempre. Entonces hay que ver claro que desinfección es para objetos, antisepsia es para personas, pero hay excepciones. El alcohol puede servir de antiséptico, el alcohol al 70%, o puede servir de desinfectante de un picaporte, por ejemplo. Y la lavandina tengo que tener en cuenta que es corrosiva, no se la puedo pasar a lugares que se van a estropear, por ejemplo un teléfono, si yo le paso una solución de lavandina. Muy importante el intercambio de materiales entre alumnos y todo lo que ustedes puedan ver todos los días cuando empiece la presencialidad y ustedes lo vayan viendo, van viendo cosas que hay que sacar, cosas que no importa ya tener en cuenta porque a lo mejor no ocurren tanto, pero eso es la corrección del protocolo. En cuanto a los equipos de protección personal, importante saber cuáles y cómo los voy a usar. Eso requiere una permanente evaluación de riesgo de cada actividad, bajo supervisión siempre de la dirección. No hagan las cosas por su cuenta. Yo sé de lugares donde el que estaba limpiando decía no me aguanto el barbijo y andaba sin barbijo. Entonces eso no sirve para nada. Y se constituye un peligro para el que lo hace y un peligro para los demás. Analizar cada situación concreta siguiendo los cambios y nuevos conocimientos que haya, porque por ejemplo puede ser que dentro de 15 días tenga una situación de riesgo. Fíjense, Uruguay había abierto las escuelas y volvió a cerrar. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir porque no sabemos cómo va a ser este. Es como un tsunami. Yo no sé hasta dónde va a llegar la ola. No sé. Me prevengo. Si viene muy alta, tengo que salir de la costa. Obvio. Eso es elemental. Considerar evitar concentración de personas en la escuela. Este es un tema que todos tienen que tener en cuenta. Para reuniones o para las clases. Distancia, el Ministerio de Educación de la Nación dice 1,5 metros dentro del aula y 2 metros en el movimiento interno. Dividir en turnos sin contacto entre sí, es lo que decíamos de la burbuja, y equipos de protección personal y ventilación, muy importante. No porque el oxígeno del aire mate al microorganismo, sino porque dispersa y disminuye enormemente la probabilidad de contagio. Algunas indicaciones de uso de los equipos de protección personal, EPP. ¿Cuáles voy a usar? ¿Quién los provee y de qué características? Y cómo me entreno para el uso. Es importante porque si yo digo todos tienen que tener barbijo y uno me viene con una telita livianita puesta, como yo he visto que en algunos lugares se vende, no sirve. Tendrían que ser uniformes. Esto yo no me voy a meter en cómo se hace. Si los paga el Estado y les da todo lo mismo, si lo compran en conjunto porque sale más barato, pero deben ponerse de acuerdo que sean barbijos de mínima utilidad. Hace rato que el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, había estudiado qué efectos de un barbijo casero. Y la conclusión a que llegó es que pueden hacer un barbijo con la tela, ¿vieron las camisetitas de los bebés? Que es un algodón. Bueno, esa tela en 3 capas y enganchada en la oreja, cosida y enganchada, primero es lavable y segundo tiene una efectividad de filtración del orden del 66-68%. El barbijo, ahora voy a mostrar alguno, el barbijo quirúrgico tendrá un 80% de efectividad, el que usa un cirujano en la operación. Y el N95, 95% de probabilidad. Para andar por la calle, yo les diría que el N95 no es útil, porque está preparado para un lugar estéril, un lugar limpio. Ustedes lo usan en la calle y lo estropean en poquísimo tiempo. Termina no siendo efectivo. En cambio, el que yo les digo hecho casero con ese tipo de tela, ese es efectivo. En la universidad que les dije cómo hicieron. Cada uno viene con el barbijo que quiere, pero en la puerta se usa el barbijo de uso en el trabajo. Se entra y se cambia el barbijo. Hay para lavar o no, pero es el barbijo que se estandarizó para adentro. El de afuera es problema de afuera, pero adentro se usa ese barbijo que se deja separado para que lo use siempre la misma persona, hasta el momento que o se elimina o si se puede lavar, se lava. Hay un barbijo que produjo el CONICET ahora, que no me acuerdo de la marca, que tiene, dicen, 15 lavados. Es decir, que con 2 barbijos de eso tiran un mes, porque lavan un día, usan otro y así alternativamente.
Ese tiene una efectividad importante porque llega creo que al 70 y algo. Entonces, para el uso cotidiano es bueno. Tengan en cuenta que no es que se filtra buscando la gotita cómo entrar por el costado. Si está el barbijo puesto y si hay una placa de cara, la cobertura es importante. Y las máscaras de cara, que también, si usan las dos, yo creo que el docente debiera usar las dos porque va a estar muy protegido. Y hay que proteger al docente porque es escaso en el lugar de trabajo. Entonces, si se me contagian los docentes, todo lo que se haga no tiene sentido. Y los guantes que tengo que saber cuándo y cómo usarlos, sobre todo el personal que use en limpieza. Mucho lavado de manos, yo diría lo mismo que ventilación, lavarse por lo menos una vez cada 1 hora y media. Frecuencia según el trabajo. Y después es muy importante que haya alguien que tenga en cuenta qué insumos se tienen y los controles. Porque no puede ser que yo diga el viernes, uy, se acabó la lavandina, para el lunes no tengo. Sino que yo siempre tengo que tener una provisión de esa lavandina, y esto para cualquier cosa, barbijo o lo que sea, para el uso, para tener tiempo de comprarlo cuando haga falta comprarlo, etc. Así que eso tiene que haber alguien que se ocupe de eso. Yo sé que ustedes me estarán diciendo, ¿y dónde está el personal? Bueno, eso es una cuestión que no me toca a mí decidir, pero es bueno que se tenga un relevamiento de qué personal se tiene, porque no es cualquier presencialidad. Me da la impresión que algunos dicen, no, porque los chicos tienen que estudiar y bueno, tiene que ser así, si no los chicos van a tener un problema psicológico. No, pero no podemos someter a un aumento de contagio en un momento de gran peligro. Fíjense que están todo el mundo, no nosotros, todo el mundo mirando Brasil. Todo el mundo está mirando Brasil, considerado un peligro para el planeta, no para los vecinos solamente. Por lo tanto, hay que ser sumamente cautelosos. Yo les quiero mostrar algunas cosas de los materiales estos, más adelante, en la siguiente. Con respecto al personal de atención al público, si la sala de recepción no tiene una barrera física entre el personal y la persona que concurre, que puede ser una placa de vidrio, acrílico o algo similar, yo fui al oculista y prácticamente estábamos separados por una placa de acrílico donde él me podía mirar los ojos sin que yo tuviera contacto con él porque había una separación y pasaba el aparato por el agujerito que tenían hecho en acrílico. Pero si no hay eso, barbijo y protección ocular o placa de cara, guante de látex para tocar las cosas, no intercambiar la virome, hagan como en el banco, nada mejor que el cajero del banco. Ustedes no lo ven más al cajero del banco. Está separado por todos lados, le pasa todo por un agujerito por abajo, hay lapicera de cada lado, no intercambian nada. Se trataría de que las personas no se apoyen y toquen todo, y mantener marcas de distancia, que se ven los cajeros automáticos, yo creo que hay que copiar eso. Mantener un punto donde digamos, usted se para ahí, usted se para ahí, usted se para ahí, y mantener una distancia y no amontonarse. Sorprendentemente la gente ha aprendido eso. Usted fíjese que en los lugares de compra no se ve tanto el amontonamiento sobre la puerta como se veía antes o en el interior. Aquí está lo que les quería mostrar. Este primer barbijo que ven acá, que tengo yo, fíjense que está puesto. El anteojo mío lo cubre, o sea, yo no dejo entradas por acá, y tengo ajustado por el costado. Se engancha por la oreja. Es este que yo les muestro acá, ¿ven? Es el barbijo del CONICET. Cuando ustedes lo tiran así, tiene pliegues, entonces queda la nariz metida acá. Fíjense, no sé si ahí consigo hacerlo ver. Ven que tiene como un pliegue que cubre la nariz. Pero yo no me lo pongo encima del anteojo, me lo pongo abajo y el anteojo me aprieta. Ayer me preguntaban y si uno tiene barba, y yo tengo una cosa que obligatoriamente decirle, la barba deja una zona despegada del barbijo. Entonces, si se pueden afeitar, mejor. Yo sé que a muchos no les va a gustar sacarse la barba, pero es cierto que la barba no es buena para este caso. Este es el barbijo que hablábamos del CONICET, que se llama, no me acuerdo del nombre, Atom Protect, por ejemplo. Este es el famoso del CONICET. Pero ustedes lo pueden hacer, porque esto está hecho sobre la base, lo que yo les dije, si lo quieren hacer gratis, lo hacen en la casa, 3 capas de ese tipo de tela, es bastante protectora. Pero lo bueno sería es que la institución establezca normativa que diga, este es el barbijo, este sí, este no. Tener uno adentro y afuera lo que quieran, pero establecer eso, que es lo que se hizo en alguna universidad.
Este otro barbijo que ven acá es el barbijo quirúrgico. Tiene los pliegues, es el que vemos ahí. Si yo lo estiro, ven que se despliega. Entonces cubre. Como ven ahí en la foto mía, el anteojo queda sobre el barbijo, se pega a la cara. Es muy escasa la posibilidad de que algún pedazo, una gotita entre por el costado. En general se ajusta bien. Eso es importante que lo tengan ustedes. Un barbijo casero es similar, pero hecho en casa. Esto que ven acá es el famoso N95. Yo se lo voy a acercar a la cámara. A ver, ahí creo que se ve que dice N95. ¿No? Este es el norteamericano. Ahora se empezó a fabricar acá. También hecho por el CONICET ha salido un barbijo. Este es muy bueno, filtra 95%, pero esto sirve para el lugar de trabajo en salud, que está libre de polvo, por ejemplo, en una sala de cirugía, pero no tiene sentido en la calle. ¿Por qué? Porque esto tiene unas partículas filtrantes que si se llenan del polvo de la calle sirve para nada en muy poco tiempo. Nada peor que algo que ustedes crean que es útil y que en realidad no es útil. Esto no sirve, es caro, pero no sirve para la calle. A mí, por ejemplo, en una escuela me preguntaban de poner los aire acondicionados de lo que se usan en la fábrica de producción de inyecciones, de inyectables. Ahí el ambiente está muy controlado. Yo ahí pongo un tipo de aire acondicionado con un filtro especial de alta filtración, filtro HEPA se llama, pero no es útil para que ustedes lo pongan en una escuela. ¿Por qué? Porque ese lugar donde trabajan con inyectables está preparado para que no entre aire. Entonces tiene presión mayor que la de afuera. Y tiene dos salas de entrada. Uno entra a un lugar con presión mayor, allí se cambia todo y entra en la sala de inyectables y allí tiene mayor presión. Es decir, que todo de adentro sale pero no entra nunca. Entonces está siempre limpio cuando se empieza a trabajar y cuando usan ese aire acondicionado, el aire está limpio. Si ustedes lo usan en el aire de un colegio o acá en la vida cotidiana, el barbijo, el filtro ese, que se cambia cada 2 años, vale $800, le dura un mes. Entonces, no es que eso sea la solución. Tenemos que buscar una solución más simple. O ponemos extractores, o ponemos ventiladores hacia afuera, abrimos todas las ventanas, eso es ventilación. Un punto a decir es el tema de esas cubrecaras, que yo les quiero mostrar algunas. Aquí tienen una cubrecara, es esa que ven ahí, bueno, no sé, acá no está, está en otra. ¿Ven? Fíjense que esto tiene un detalle cuando la doy vuelta. Esto se engancha, ¿no? Tiene un detalle. Fíjense que acá entre esta placa y lo que va a tocar mi frente, ahí está espacio. Si ustedes pueden, les conviene buscar algo como esa amarilla que ahora les voy a mostrar, que tiene acá como una endijita, porque si no se puede empañar esto por su respiración. En invierno es muy frecuente que esto se le empañe. Entonces va a ser un estorbo y se lo van a terminar sacando. Cierta respiración por acá, entre lo que es la frente y el frente, ¿ven? Ayuda a que no se empañe. Vamos a ver otro de las placas estas. Esta otra placa, que es la amarilla que ven ahí, ¿ven que tiene un espacio entre lo que toca mi frente, que es esto, acá, y el exterior, que es esto? Ahí lo ven. ¿Ven? Esto sí es útil porque evita que se empañe. La placa es gruesa, también se puede hacer casero con una botella de agua lisa. Y esta es la que suelen usar los odontólogos. ¿Ven? Este ustedes se lo ponen, y esto tiene un lugar de circulación, el odontólogo puede atender y en determinado momento, usando barbijo, levantarlo. ¿Ven? Este tiene un movimiento. Esto es muy caro. No quiero decirles yo que esto es lo que tienen que usar. Ahí tienen las distintas fotos de este tipo de materiales, ¿no? Ven que aquí está, esto engancha sobre la cabeza, esto gira con este perno y se levanta y se corre. Yo como lo tengo, lo uso porque me es cómodo para comer. No obstante, esta placa tiene una utilidad, que es evitar que yo me lleve la mano a la cara. Si yo lo hago por reflejo, voy a tocar la placa. A mí, por ejemplo, ¿qué me pasa? Si lo uso para comer, no me doy cuenta, ya a esta altura,
y le pego con el helado en la parte de adelante cuando llevo a mi nieto a la heladería, porque me olvido que lo tengo puesto cuando me acostumbré a usarlo. Aquí hay otra muestra de todo conjunto, ven cómo se levanta, como si fuera una visera. Los policías usan lo que se llama visera baja, cuando por protección se la bajan. Los bomberos lo mismo, se la bajan, ese hace el efecto ese. Aquí ven la endija que le digo y en esta que no se ve. Y aquí surge un tema que quería mostrarle para ver que todo es técnica. Yo les voy a mostrar una cosa que lo vamos a ver en la práctica. Esto es un guante de látex. ¿Cómo se hace con estos guantes? Todo tiene su técnica. Yo me puedo poner el guante. Está limpio el guante, está limpia mi mano. Yo me he lavado antes, me pongo los dos guantes. ¿Ven? Tengo los guantes puestos. ¿Cómo me los saco? Yo tengo que pensar siempre que este guante está contaminado por afuera. Esto es bueno que lo tenga en cuenta. ¿Cuál es la reacción para sacárselo? Que yo haga así y meta mi dedo contaminado acá y me toque la mano. El mecanismo de uso de guante no es así. El primer guante, yo siempre sé, supongo que lo de afuera está contaminado. Entonces, el primer guante, no meto el dedo abajo tocando mi piel, sino pellizco el guante. Pellizco el guante y tiro. No sé si ahí se ve bien. No sé, díganme si no se ve bien, lo hacemos de nuevo. ¿Ven que tiro? Sale y queda adentro de la parte contaminada y ahora la agarro con esta mano. No necesito tocar más. Ahora tengo el guante con el contaminado hacia adentro en mi otra mano. Es como si fuera de mago, de prestidigitación. Ahora esto está desinfectado, esto no está contaminado porque tuvo guante. Ahora sí, meto abajo, no toco arriba, meto abajo y ahora tengo una bolsita donde todo lo contaminado está adentro. Así lo tiro y adentro del guante quedó lo contaminado. Cada una de estas cosas tiene técnica, porque hace muchos años que se usa, no es de ahora. Por lo tanto, tenemos que ir viendo esas técnicas, cómo usamos, cómo me es más cómodo, cómo combino estas cosas. Importante porque muchas tareas las va a hacer personal no docente, personal que hace limpieza, personal que cuida el baño, personal que limpia el baño. El consejo para el baño que da el Ministerio de Educación de la Nación es que se tire el agua con tapa baja. ¿Por qué? Porque cuando tiro el agua y hace burbuja y salpica, ahí puede haber aerosoles. ¿Y qué tiene que ver esto con el contagio? Que algunos investigadores han encontrado que en materia fecal el virus va siendo eliminado. No está claro si es viable. Es probable que no contagie, pero ante la duda, porque se encontraron partículas de virus en materia fecal, se trata de que no hagan aerosol, porque la forma en que va a entrar no va a ser por la mano, va a ser por la mano si voy a la boca, o si respiro ese aerosol. Vuelvo al principio. Por lo tanto, está la norma que dice que el baño que está limpio, que hay que controlar, va a haber un personal destinado a esto. Yo tuve en mis manos todas las indicaciones en España del año pasado y tenía inclusiones de personal docente, dinero para construcciones, ampliaciones o modificaciones, porque hay una cosa que antes no se había hecho que ahora hay que pensarla. Si hace falta más personal, hay que hacer un relevamiento del personal que tengo. Mucha atención a padres o encargados del niño, que deben estar capacitados. La escuela puede cumplir una grandísima función de capacitación comunitaria. Siempre hay un padre interesado que puede ser el que nuclee, ordene o ayude a los demás. Tendríamos que usar esos famosos chats de padres para difundir estas cosas. Lo mismo los alumnos, es convencer a los alumnos, respetando sus características y su comprensión, de qué cosas se hacen y por qué se hacen. Si predomina la idea de que no pasa nada, si predomina la idea de que no hay ninguna posibilidad de contagio, que ya eso se terminó, y entonces va a haber incumplimiento de normas. A los alumnos hay que convencerlos. Entrenar capacitadores en la escuela, en las escuelas, porque se puede capacitar un número de personas que a su vez entrenen al resto de personal. Eso puede ser importante. Y les voy a decir,
En esto creo que hay que ser muy amplios y comprensivos. Puede cumplirse, incluso organizaciones gremiales pueden cumplir una importante función en todo este tipo de tareas de protección de las personas. Yo creo que hay que trabajar con todo el mundo porque es un tema de solidaridad, no es un tema de individualismo. Cuando alguien me dice que esto afecta a su libertad, me está demostrando que no entiende lo que es la libertad. Porque yo puedo decir, yo quiero cruzar con el semáforo en rojo, pero no puedo porque puedo atropellar a una persona. Entonces, esa libertad no es tal. No es cierto que la libertad se deba considerar así y que cada uno hace lo que quiere, porque vivimos en un conjunto que debemos considerarlo solidariamente este problema. Esto creo que nos ha llevado a grandes discusiones que están mostrando que hay un predominio de cierta actitud individualista que no es buena para vivir en sociedad. Me parece que hay que volver a conceptos de solidaridad que se han avanzado, se han abandonado. Es muy importante hacer simulacros, a veces con los alumnos, mostrar muchos gráficos. Podemos hablar de cómo lavarse las manos, pero el grafiquito que dice los pasos de lavarse las manos no es humedecerse y ya está. Al chiquito hay que enseñarle todos los pasos que incluyen el lavado de manos, que están en 1000 afiches, pero que el mismo ministerio aconseja mucha gráfica, mucha gráfica. Todo ese tipo de lavado tenemos que enseñarlo. Y ejercicios para aprenderlo. Será una parte que nos servirá, porque va a haber cosas que en la Argentina se hacen muy poco, pero ustedes, ¿cuántos simulacros de incendio hicieron en su colegio? Como el simulacro de terremoto que me hicieron a mí en Mendoza. Es muy poca la prevención que hay y debiéramos pensar que mucho de lo que nos pasa es por falta de prevención solidaria de lo que hemos hecho en esta punta de años. Este es un punto importante para ustedes: desinfección de superficies y ventilación de ambientes. La contaminación de la superficie objeto es una de las vías, por lo que dijimos, ¿no? Dicho sea de paso, si yo tengo la placa, no me toco la cara. Si yo tengo los guantes, por alguna razón voy a tener menor resistencia de tocarme con los guantes. Así que los guantes a veces ayudan a que yo no me ande toqueteando. Una de las vías entonces de la contaminación de superficie, tengo que desinfectarla. Hay superficies que deben ser desinfectadas para minimizar el riesgo. Por ejemplo, el más fácil, el picaporte. El picaporte con alcohol se elimina. Las mesadas, las mesas, los pupitres, las barandas de mucho tránsito. Yo voy a saber cuál es el de mucho tránsito y cuál es el que no pasa a nadie. Pero en la de mucho tránsito tengo que limpiarlas más a menudo. Puertas, etc. Desinfección diaria. Frecuencia según el tránsito y la acumulación de personas. Ventilación, el protocolo dice no menos de 90 minutos. Se sugiere, según indicación, rociar el ambiente. ¿Vieron el aerosol que dice 99,9% de desinfección? Eso digo, no perfume. Lo tiran en el ambiente, también ayuda porque entonces hay gotitas desinfectantes actuando sobre gotitas infectantes. ¿Se dan cuenta? Le estoy poniendo otro aerosol que va a mezclarse con ese aerosol. Desinfectar con alcohol de 70%, fácil de hacer. 7 partes de alcohol, 3 de agua. No necesiten ir a comprar, he visto que venden alcohol de 70, es el alcohol que venden en la farmacia, 96%, 96 grados, y le ponen 7 partes más 3 partes de agua, y eso es el alcohol de 70. Es más barato comprar el de 70 porque parece que el 70 es más caro. El alcohol en gel no es superior, es que cuando lo usan mucho evita que se ajeen las manos, pero tiene un inconveniente, que se forma una capa, digamos, gelatina de gel sobre la superficie y a veces se pega más las cosas si uso eso. Pero en una emergencia no puedo lavarme, uso eso. Nosotros estamos entonces en el aspecto de alcohol como desinfectante, si lo uso en el picaporte, como antiséptico si lo uso en la mano. La limpieza que vamos a hacer es limpieza húmeda. No más limpieza seca. Limpieza húmeda es con agua. Limpieza con trapeador o paño en lugar de limpieza seca con escoba, cepillo, etc. Todo lo que remueva, como el plumero, y pongo el peor, el plumero, es peligroso. Entonces yo dejo la limpieza húmeda, seca y voy a limpieza húmeda. Esto significa pasar el trapo con agua y detergente, enjuagar eso, dejarlo secar y después paso el desinfectante. Por eso se llama técnica de doble balde y de doble trapo.
un balde y trapo para limpiar, y voy a limpiar ¿cómo? De arriba hacia abajo, para que caiga, no de abajo hacia arriba, y desde lo más limpio a lo más sucio. De arriba hacia abajo, de lo más limpio a lo más sucio. Enjuago después con agua, se seca eso, y sobre eso voy ahora a desinfectar con el otro balde y con el otro trapo. Ya dijimos para qué se usa desinfectante y antiséptico, y dijimos que el hipoclorito nunca con materiales que no resistan la corrosión ni en personas. Yo no voy a pasarle a un metal de una puerta el hipoclorito, porque al final lo deterioro. Y el alcohol, como dijimos, es 70, antiséptico, pero también desinfectante. Esto es, yo se lo voy a dar para que lo sepan y que lo tengan, porque esto va a quedar grabado y ustedes van a tener la copia. Seguramente en la escuela hay algún profesor de química que les va a decir cómo preparan, pero ¿cómo preparan la solución de lavandina? El Ministerio de Salud de Educación de la Nación dice que la solución de hipoclorito, que de lavandina, que van a usar es de 500 a 1000 partes por millón. A ustedes no les interesa saber qué parte por millón. Yo les voy a aplicar algo, pero después ustedes, si hacen siempre lo mismo, no necesitan hacer cálculo. La lavandina que se compra dura 120 días desde que se fabricó. Me refiero a lo que todavía no usaron para nada. Te van y compran y se fijan, dice fecha de elaboración. De allí a 120 días, esa lavandina sirve. Si la tienen 6 meses, no sirve más aunque no la hayan abierto. Estamos hablando de tiempo de duración de esa lavandina, si no se descompone. ¿Qué lavandina considera el Ministerio de Educación? La que ustedes llaman concentrada. Marca tal, concentrada. 55 gramos por litro, dice. Ojo, quiero que se entienda bien. Cuando yo digo 120 días, es de la solución que compré. La que preparo, la preparo y la uso en el día, no la guardo para mañana. Se prepara en el día y dura un día. La lavandina base, la que compré, dura 120 días de la fabricación. Tiene 55 gramos por litro. ¿Qué quiere decir 55 gramos por litro? Quiere decir 5,5 gramos por ciento. En lugar de 1000, 100. 55 gramos por litro quiere decir también 55.000 miligramos por litro. Quiere decir también 55.000 partes por millón. Para el que quiera saberlo, esta es la relación. Yo voy a usar siempre partes por millón en los cálculos que haga, que ustedes no lo van a hacer. Porque ¿qué dice el Ministerio de Educación de la Nación? 100 mililitros a 200 mililitros de lavandina concentrada de 55 gramos por litro en 10 litros de agua. Y esa es la que usan en el día. Al día siguiente otra vez lo mismo. 100 mililitros, consíganse un recipiente que pueda medir 100. Creo que en los supermercados venden unos frasquitos de plástico que para líquido dice volumen, así que 100 mililitros o 200, llevado a 10 litros diariamente, y se coloca, se pasa en el piso y se deja secar para que actúe, por ejemplo. Yo le dejo esto que es para que le interese, seguramente hay un profesor de química que va a hacer el cálculo, la concentración de la lavandina que compré, en este caso 55 o 55.000 partes por millón, por el volumen que yo tengo que saber que voy a poner, de dónde salen los 100 a 200 mililitros. Es igual a la concentración final que quiero, que va a ser 500 o 1000 partes por millón, por el volumen final que quiero, que va a ser 10 litros. Si ustedes despejan eso, van a tener que el volumen madre, el volumen de lo que tienen que tomar, de lo que compraron, va a ser igual a la concentración del que quieren obtener, 1000 o 500 partes por millón, por el volumen final, 10 litros sobre la concentración madre, 55.000. ¿Esto para qué sirve? Si ponen 45.000, le va a dar más o menos lo mismo. Van a ver que la variación, si ponen 100 o 200 mililitros, van a estar encuadrados para la desinfección. Pero se lo digo para que sepan que viene de un cálculo que también ustedes pueden hacer. Podrían hacerlo comprando lavandina de 25 gramos por litro. Yo no le aconsejo, porque la lavandina de 25 gramos por litro tiene baja concentración y se estropea más pronto, pierde capacidad oxidante mucho más pronto. Por lo tanto, yo le diría manténgase en 55, 45 y en esos volúmenes si están bien cubiertos. Yo igual se lo dejo para que lo tengan. Acá está la fórmula que vimos abajo. Esto que parece un más en realidad es el signo de dividir, pero es lo único que encontré en la computadora.
para representar esto. Esto no es más, es división. Concentración por volumen final, dividido la concentración de la madre, me da eso. Ven que los cálculos dan más o menos lo mismo, próximo a 200 mililitros si yo uso 45 o 55. No vayan a 25. Y eso preparado dura un día. Para terminar ya, organización del personal. Organizar, como dijimos, en turnos de trabajo, separando los grupos sin contacto entre sí, tanto adentro como afuera, porque si no es una formalidad y el día que haya un contagio cae entre burbujas, porque uno se junta con el otro. Esto hay que tener cuidado tanto con los alumnos como para el personal. Y relevar bien qué personal está en los criterios de sospechosos, quiénes están exceptuados de concurrir, quiénes no concurren por enfermedad. Vamos a tener un problema de personal. Si lo teníamos antes, lo vamos a tener. Bueno, por eso le digo, en el caso del de España, se hablaba de construcción y de personal nuevo muchas veces, porque hacía falta. Bueno, yo creo que nos está dando muestra esta situación de la importancia del personal en un lugar que muchas veces se cree que es secundario a todo lo que es edilicio y estructuras. Propuestas para evitar la transmisión entre el personal durante el trabajo, distanciamiento social entre el personal, no tomar mate juntos, no tomar del mismo vaso juntos. Bueno, estas cosas ya las hemos escuchado. Yo sé que somos todos muy materos, pero tengamos cada uno un mate por separado. Lo mismo el tomar la bebida. Yo he visto chicos tomarse varias botellas de cerveza en la calle y después están todos tomando la misma botella. Más vale que se compre una cada uno. No es lo aconsejable en la lucha contra el alcoholismo, pero eso es, desde el punto de vista sanitario no conviene. Lavado de manos y antisepsia, según lo que dijimos, medidas de seguridad y equipo de protección personal, que va a variar según la práctica y el riesgo que ustedes van a evaluar en su trabajo. Entonces, va a haber bioseguridad en los procedimientos, de acuerdo a lo dicho, para cada procedimiento va a haber que analizarlo para definir con qué protección actuar. Como dijimos, no hay viabilidad demostrada del virus en materia fecal, pero evitar los aerosoles en el baño y aclarar que no es la vía de contagio reconocida. No estamos hablando de contagio fecal oral como podemos hablar en un parásito, por ejemplo, en el parásito ese, el Oxyurus, que es muy común en los chicos. Para terminar, que la pandemia nos deje una enseñanza que van a ser solución de problemas en la coyuntura de esta pandemia y que tal vez nos deje planificación y capacitación para futuro, tanto en personal como en procedimientos, como en estructuras edilicias, para distintas emergencias y otras situaciones que pueden sobrevenir. Tenemos que recordar que todavía estamos en pandemia, respetar las normas y enseñar a respetarlas, y vacunarse si estamos en los grupos indicados cuando llegue la vacuna a cada uno, a cada grupo. Digo esto porque es sorprendente, pero he visto en personal de salud y en médicos dudar de vacunarse, que es una de las cosas más importantes en la humanidad, porque la vacuna, la cloaca, el agua potable buena y la nutrición son los más importantes elementos en el alargamiento de las condiciones de vida de la población. Es importante esto. Yo les diría algo histórico. En el momento de ocupar Lima, si San Martín no ocupaba Lima, iba a tener una derrota por diarrea, porque todos los muertos del desembarco hasta ocupar Lima, en su inmensa mayoría, fueron infecciones por diarrea, disentería. Así que hay que tener en cuenta la prevención, que a veces a mí me sorprende mucho, porque este año he escuchado argumentos espantosos, esa idea de que se puede curar con dióxido de cloro, que es prácticamente lo mismo que tomar lavandina pura. El que diga que eso cura, y yo lo he escuchado, que curaba el SIDA, que curaba la epilepsia, que esto tiene años, y volvió a salir, y he visto que hasta diputados han dicho que esto es útil y es tóxico. Es como si tomaran lavandina de la botella de esa que compran. Es exactamente lo que es, una barbaridad haber dicho esas cosas. No busquen cosas mágicas. O los mecanismos de protección, que todos conocemos, o y vacunarse y esperar que sea suficiente la vacunación para que podamos llegar a un grupo de riesgo
no un grupo de riesgo, llegar a un efecto rebaño, eso que algunos dicen hay que contagiarse. Bueno, se demostró que no sirve, nos hemos contagiado mucho y el efecto rebaño no sirvió ni siquiera para Manaus, ahí en Brasil, donde habían llegado al 70% de contagio. Es decir, que necesitamos 80% vacunado y eso se consigue con la vacuna. Yo estimo que vacunar a todos los grupos de riesgo en la Argentina va a llevar más o menos 15.000 vacunas, sería unas 30.000 dosis si son vacunas de doble dosis. Y vacunar a 70-80% para hacer efecto rebaño y necesita una cantidad de vacunas que andan en 36 vacunas de 36 millones más o menos para la población nuestra, que si son doble, son el doble. No sabemos todavía, porque no ha transcurrido tiempo, cuánto dura la vacuna. Hay buenas condiciones para que dure de 6 meses a un año, a lo mejor dura más, a lo mejor queda inmunidad celular, pero todavía no lo sabemos porque la fase 4 es la vigilancia de la acción de esa vacuna a lo largo de los años, y bueno, van a tener que pasar años. Calculen que cuando fue poliomielitis, primero vacunaron con la SOL de virus muerto, digamos, no inviabilizado. La Sabina oral, el azúcar y la gotita era virus atenuado, es decir, amansado, vuelto bueno. Después se pasó a la combinación de las dos y ahora recién salió la nueva sal, que como es biotecnológica, tiene un pedacito de virus, como les decía, por eso son menos riesgosas. Hemos avanzado en estos 65 años desde la primera muchísimo. Y tengan en cuenta que esta vacuna no es la primera vez que se usa. Esta vacuna fue, las plataformas, la metodología de esta vacuna fueron usadas para el ébola, que pudo haber sido la pandemia, que hubiera sido terrible, mucho más agresivo y complicado que este tipo de enfermedad. Y ha sido usado con anteriores variantes del coronavirus, como en la fiebre del Medio Oriente. O sea, se ha practicado mucho. Y si hubiera una cepa, ahora no estamos a cero, porque sobre la misma cepa, sobre la misma vacuna, sobre la misma metodología, cambiamos el microorganismo a la nueva cepa y va a actuar en el futuro. Pero obviamente se necesita por primera vez una vacuna para 7.700 millones de personas y nunca se trabajó sobre tal cantidad de necesidad de vacunas. Entonces, por eso hay un problema, no porque no se compre, sino porque no la hay en el mundo. Si ustedes estudian las estadísticas del mundo, van a ver que muy pocos países, incluso la Unión Europea, tiene baja cantidad de dosis por ciento de vacunas. Si nosotros andamos, póngale en un 5,7 vacunas por cada 100 personas, la Unión Europea andará en sus países entre 9 y 10, mientras otros países como Inglaterra están en 40 cada 100, en existencia de vacunas me refiero. Por lo tanto hay un problema de bien escaso o material escaso, que es lo que nos está complicando la vida, por lo cual tenemos que seguir cuidándonos como el primer día, porque entramos en una fase complicada como hemos visto en Europa y como estamos viendo en los países próximos, limítrofes, en Brasil particularmente, y en Chile hay un problema que no está claro todavía por qué, habiendo vacunado tanto, se produce el fenómeno de aumento de los contagios. Yo para terminar les leo solamente una frase que se dijo en 1989 en un artículo que se llamaba El desafío de la epidemiología, medicina y salud pública de John Wright, y dice: por mucho tiempo hemos aceptado el viejo refrán que dice que prevenir es mejor que curar. Ojalá que las preguntas diarias cambien, él decía, de los estudiantes, de cuál es el tratamiento de un problema a cuáles son sus causas, y preguntarnos si es evitable, entonces ¿por qué no ha sido evitada? Está en nosotros tomar en cuenta esto y saber que tenemos mecanismos de evitar, que tenemos que aplicarlo con rigor, porque no es que no pase nada, pasa algo grave que ocurre cada tanto y es tan grave como una guerra mundial. Bueno, con esto termino por hoy, quedo para las preguntas. Acá les dejo 2 mails: bioseguridad FBA por Fundación Bioquímica Argentina.org.ar y la mía personal, H de Horacio, A de Alejandro, Micucci con doble C la segunda vez, @gmail.com.